un violento. No hablamos de la locura, sino del nerviosismo de la persona, una persona reaccionaria que reacciona con violencia. No sé cuál era su condición, cuéntenos. En los primeros años, sí, durante muchos años sí, era nerviosa, pero yo lo llamaba como dentro de todo normal, lo veía como en el mundo normal. Sí, era nerviosa y era violenta. Podía estar días que yo lo llamaba tranquilo y había días que como que explotaba y no me podía controlar y era muy agresiva verbalmente como físicamente. Muy agresiva, pero no solo ese era el problema de mi vida. Tenía tantas cosas que el Señor fue revelando poco a poco. Estaba muy depresiva, muchos años con depresión y creo que era la forma de expresarme, era siendo agresiva muchas veces. Lo tomaba como una forma de defenderme, no sé de qué, porque contra quién me iba a defender, contra mis seres queridos que solamente me amaban, pero era, no sé, era como yo me justificaba. Y gracias al Señor, que el Señor también obró en eso en mi vida. También de la parte de la depresión también sufría mucho de insomnio, me dormía muy tarde, me despertaba a la madrugada, no podía dormir y después eran las 7, las 8 de la mañana, yo ya estaba despierta. Prácticamente no dormía casi nada porque el insomnio que tenía. Aleluya. Sí, seguro parecía una alteración nerviosa, ¿no? Como hay millones que están padeciendo lo mismo. Hay gente que tienen tal desorden en su vida que cambiaron el día por la noche y la noche por el día. Y el Señor hizo el día para que el hombre ande y la noche para que anden las bestias, los animales. Por eso los humanos cambian la noche por el día, pasan la noche despierto y duermen de día, ¿no? Así que eso es por el mismo desorden que hay en la vida espiritual de la gente. Así que si usted era así, hermana, había un gran desorden en su vida espiritual. Bueno, ¿y qué pasó cuando empezó a venir a la iglesia? Sí, primeramente le cuento el último tiempo antes que el Señor me llamara, porque Amén, sí, sí. hasta ahí era como que yo lo tomaba como que era algo normal, digamos, lo tomaba como que era parte de la vida, pasar por eso, pero en el último tiempo era como que todo el tiempo no estaba tranquila, porque ya no era solamente de noche, sino que de día. Estaba todo el tiempo nerviosa y pensando en muchas cosas. El tiempo no me alcanzaba porque no podía hacer muchas cosas porque estaba pensando, no sé si era como decir en el futuro, pero sí estaba pensando en otras cosas que me turbaban la mente porque estaba muy turbada mentalmente y también muy depresiva en el último tiempo y necesitaba algo en mi vida y lo buscaba llenar. Siempre buscaba cómo sacar esa depresión, porque la verdad es que el último tiempo no tenía ganas de vivir. Porque sentía como que nada valía la pena, como que no era lo suficiente, no sé cómo explicarlo todavía, pero era como un vacío muy grande y que no lo podía llenar con nada. Eso es muy importante. Quizá ahora en la audiencia hay personas que están con el mismo problema, por eso que nuestra amada hermana está contando tan prolíferamente, tan prolijamente, para que usted escuche. Quizás usted también está pasando esa situación. Y mire qué importante, porque escuche con atención este testimonio y usted verá cómo el Señor obra en la vida de las personas. Pero tienen que venir a la iglesia. No es pidiendo simplemente una oración
o viniendo como quien va a un brujo, a un curandero, que va, le paga algo, se sana y después ya está todo resuelto. No es así. Dios te llama, tiene un galardón para tu vida, y es un galardón sobremanera grande. Él tiene una morada especial para ti en la gloria, junto con Jesucristo y con todos los profetas y apóstoles que fueron antes de nosotros. Dios quiere llevar muchos hijos a la gloria, y el propósito que Él tiene contigo es de Él. No es un propósito para ti, sino contigo, porque Él es quien te llama, Él te está llamando. Amén. Sigue hablando, hermana. Sí, como le decía, el vacío era muy grande y no lo podía llenar con nada. Mi marido se esforzaba, gastaba dinero que no tenía para poder sacarme de eso, de la situación en la que yo me encontraba. Y el último tiempo, antes que empiece la cuarentena, nuestra vida era de noche. Nuestra vida era los boliches, las fiestas, y también ¿no? uno andaba, porque le reconozco que andaba toda provocativa, demostrando mi cuerpo, no sé, buscando qué cosa tampoco, porque no sé qué buscaba a la noche, porque tampoco era en el momento, y después, al otro día cuando me despertaba, de nuevo estaba esa misma tristeza, esa misma angustia, ese mismo vacío, y que no lo había llenado ni el alcohol, ni estar toda la noche bailando, ni haber gastado plata que no teníamos, porque muchas veces vendíamos cosas o sacábamos un préstamo. Mira el grado que llegábamos para hacer cosas, ¿no? Pensando que eso nos hacía felices, que eso nos hacía bien. Y esto estoy hablando de lo que era por dentro mío, lo que era, cómo me sentía, como ahora decimos, espiritualmente. ¿Usted qué buscaba con eso? ¿Ser importante o en el fondo lo que te gustaba era ahogar esa necesidad espiritual que tenía? Yo creo que era ahogar esa necesidad que estaba teniendo, y como no sabía lo que era, buscaba la forma de, algo tenía que haber para cambiar eso. Y yo pienso muchas veces que así también el que se droga también está buscando eso muchas veces, llenar ese vacío que no lo llena la droga, que no lo llena el alcohol, que no lo llena ningún vicio. Salíamos y, como le cuento, de que muchas veces el dinero no estaba, y mi marido sí trabajaba, pero vivíamos endeudados prácticamente porque él llevaba un estilo de vida que no teníamos monetariamente para hacerlo, pero era para salir de eso, para salir de esa necesidad espiritual que uno tenía, pero no conocíamos, no sabíamos qué era eso. Yo creía en Dios, sí creía en Dios, y como quien dice a mi forma, creía en Jesucristo, que era el Hijo de Dios, pero no entendía por qué, si era el Hijo de Dios, pasó por tantas cosas, y sin conocer la palabra, porque yo no conocía de Dios por la palabra, yo conocía de Dios por las películas, por novelas, que hoy en día, cuando he conocido la palabra del Señor, sé que muchas cosas no son así, y bueno, y también lo que el Señor Jesucristo pasó, lo tenemos acá en Isaías, que por qué lo pasó. Y al tiempo, cuando recibí esta palabra, cuando recibí la palabra del Señor, y que reconocí lo que el Señor Jesús pasó y por qué lo pasó, y yo le doy tantas gracias al Señor por eso, porque el Señor no solo me salvó de esa depresión, no solo llenó ese vacío que nada lo iba a llenar, que hoy lo reconozco, que necesitaba al Señor Jesús en mi vida, que Él era lo que necesitaba, Él era lo que faltaba en mi vida. Sí, amén, gloria a Dios. También era una chica con muchas enfermedades, según los médicos. A los 19 años me encontraron la primera enfermedad, que tenía poliquíster en los ovarios. Es un trastorno hormonal muy grande, que en realidad no tendría que, según los médicos, no era tan grande, pero no sabían por qué mi caso era tan particular, porque era un caso de que
Pero poliquíster es una cantidad de quísteres. Son mucha cantidad de quísteres en los ovarios. Ajá. Y no se pueden operar porque como el cuerpo lo hace hormonalmente, al operarse, quizás todavía no me recuperé de la operación y ya tengo poliquíster de nuevo en los ovarios. Ajá. Entonces no es muy recomendable operar porque va a volver a suceder. Ese era el primero. A los 19 años me dieron medicamentos de por vida que tenía que tomar para poder acomodar hormonalmente a través del medicamento ese problema en mi vida, esa enfermedad. Y más o menos a los 23, 24 años también me dijeron que tenía tiroides. Tiroides, también hormonal, problema hormonal. Y bueno, también medicamento para la tiroides. Después también tuve muchos problemas de que me ahogaba con ciertas comidas y no podía comer puré de papa, puré de calabaza, polenta, no estaba pudiendo comer todas esas cosas. Y bueno, empecé a ir al médico para ver por qué me sucedía eso. Y ahí me hicieron unos estudios y me dijeron que tenía reflujo crónico también. Sí, se había sacado las 7 plagas de Egipto, las 9 plagas de Egipto. Sí, y también, como los otros, también eran medicamentos de por vida. Así que estaba teniendo más o menos unos 26, 28 años y ya tenía 3 medicamentos de por vida según los médicos. Y había momentos que me agarraba y que yo no tomaba más nada. Y no tomaba más nada por un tiempo, pero mi cuerpo empezaba a afectarle eso. Y bueno, y volví al médico, que me vuelvan a dar las recetas, que vuelva a tomar los medicamentos. Me mandaban a hacer análisis y saltaba como que eso estaba muy avanzado, que había que reforzar las dosis. Bueno, cuestiones que, según para los médicos, con menos de 30 años estaba re enferma, llena de cosas. Y había veces que yo dejaba todo y yo decía, como que ignoraba eso. Lo ignoraba en mi vida, pero a la vez eso me trabajaba mucho en la mente porque yo decía, lo tengo. Tengo esta enfermedad, tengo tiroides, tengo reflujo, tengo poliquíster en los ovarios. Y el poliquíster no solamente que afectaba a ciertas partes de mi cuerpo, sino que eso tenía muchas posibilidades de tener hipertensión, de tener diabetes, de tener problemas cardiovasculares y de tener cáncer. Eso lo producía todo ese problema hormonal. Y muchas veces el diablo me trabajaba tanto la mente porque yo decía que me iba a morir de un cáncer. Me iba a morir de un cáncer, me iba a agarrar cáncer. Qué declaración tan negativa. Las personas se enferman más cuando aceptan que están enfermos, y es una mentira del diablo, y empiezan a declararlo. O sea, el declarar tu desgracia es una alabanza a Satanás, al espíritu de muerte, y el espíritu de muerte cada vez te esclaviza más y te toma más, porque él busca matarte. Por eso la obra del diablo dice que es matar, hurtar, destruir, engañar, y es la obra de él. Entonces las personas declaran y es como que se agarran un hábito de alabar al diablo y nunca tienen en cuenta a Dios frente a sus enfermedades. Cuando se refieren a Dios, maldicen a Dios porque dicen, ¿por qué me mandaste esta enfermedad? O sea, le echan una culpabilidad a Dios que en realidad no tiene nada que ver, porque el Señor es amor, y el que tiene la culpa realmente la gente le alaba, que es el diablo, porque el diablo es quien pone todas las enfermedades. Y bueno, y está plagado hoy día, siglo XXI, ¿no? 21 estamos, ¿no? Siglo XXI, año 2023, está plagado de adoradores del diablo, por todos lados, y todo eso es un engaño de las tinieblas, porque el diablo no tiene ningún poder
frente al Espíritu de Dios. Lo que la gente necesita es el Espíritu de Dios en su vida. Y hermana, vamos a seguir un poquito. Entonces, ¿qué pasó? ¿Empezaste a venir a la iglesia? Sí, en la cuarentena cuando se sacaron un poco de restricciones, ustedes comenzaron a hacer visitas en ciertas casas y bueno, una de las casas era la casa de mi mamá, pero bueno, yo era totalmente incrédula, no creía en la iglesia, no creía en los pastores, al pastor Joveralino lo conocía de vista y yo tenía un rechazo muy grande, no lo podía ni ver, ni escuchar, ni siquiera acercarme. Y mi mamá me invitó muchas veces a su casa, pero siempre rechazaba o ponía excusas o mentía, le decía sí voy a ir y yo sabía muy bien en mi mente que no iba a ir. Ahora escuche usted, querido sintonizante, querido radio escucha, quizá usted está pasando estas cosas. Es un rechazo engañoso porque en realidad usted no viene por el hombre, sino por la unción que Dios puso sobre el hombre, y usted necesita venir para ser libre de todos sus males. Y eso es una obra del diablo que pone en el corazón de la gente ese rechazo. Porque el Espíritu de Dios está en mí, Dios no me rechaza. El que rechaza es el diablo, que no puede soportar. Yo siempre cuento este testimonio, una familia de acá del centro, no sé cómo se enteró, me mandó llamar en cierta oportunidad, porque se había endemoniado una hija y estaban convulsionando, y de a rato dice que hablaba un espíritu extraño, hablaba con una voz gruesa, y ella, la señora de la casa, dijo al hijo, anda a buscar al pastor González que está en tal lado, que venga a orar por mi hija. Y bueno, el chico apareció en casa a las 3 de la mañana, golpeando la puerta, y bueno, yo me levanté rápido y fui con él, y me cuenta la mamá que cuando iba a 2 cuadras más o menos antes de llegar a la casa, dice que el demonio habló a la hija y dice, bueno, me voy porque ahora viene un siervo de Dios que me va a echar fuera, y así que antes que me eche fuera me voy, y la abandonó. Así que cuando yo llegué estaba sentada en su juicio normal, pero fíjense cómo el diablo reconoce la unción y la autoridad que Dios pone en nuestras vidas. Y esto es maravilloso, así que si estás sintiendo ese rechazo o ese enojo, eso no es de Dios. Tienes que tomar una decisión de venir y escuchar la palabra de Dios y dejar que el Espíritu de Dios te ministre, que Jesús sea quien te ministre, porque Jesús es el misterio de Dios que tiene que ser revelado a tu vida. Cuando Jesús es revelado a tu vida, ahí se empiezan a derribar todos los castillos, todos los problemas empiezan a desaparecer, porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es la respuesta de Dios para todos nuestros males. Sí, le sigo escuchando, hermana. Y bueno, está muy interesante. Sí, la verdad que sí, bueno, no quería saber nada, siempre recuerdo, no sé, yo digo que fue la última vez que lo vi, que justo usted entraba a la casa de mi mamá y mi papá dijo que usted venía y manoteé la cartera y prácticamente salí corriendo de la casa de mi mamá, lo crucé en la puerta, en el portón de la entrada, lo saludé por respeto, pero me fui, usted me invitó y yo le digo, no, me tengo que ir, tengo cosas que hacer, era todo mentira. En la carne no podía estar ahí. Y cómo es, ¿no? Como dice el pastor, que cómo nos engaña el diablo con mentiras nos hace estar sufriendo y sin poder recibir la palabra del Señor, que la palabra del Señor es la que nos liberta, ¿no es cierto? Su espíritu. Amén. Y tú empezaste a venir a la iglesia y que perseveraste, seguiste viniendo todas las veces, firme, ¿no? Ahora yo digo, qué bendición para tu marido, porque debería estar muy atormentado, porque si aún no había plata que le alcanzara por tantos problemas de salud, de enfermedad, ¿verdad? Y también por las exigencias de ir a divertirte, a los centros nocturnos quizás, como dijiste que sacaban crédito para ir a divertirse, ¿no? Sí,
Bueno, eso también ya igual, digamos, el de salir al baile y todo eso también ya era de él, no solamente mío. Ah, Y estábamos en un grado, lo último, antes de que el Señor nos llamara, estábamos en un grado de que anteriormente, muchos años atrás, había muchas cosas que ante mis ojos yo la veía malas, que no eran buenas. Pero en el último tiempo era como que me había adaptado a que estaba bien tantas cosas que, que hoy me doy cuenta que cómo me estaba perdiendo y el Señor, gracias al Señor, que el Señor me llamó antes de que me pierda del todo, ¿no? Porque verdaderamente estaba en un grado de que todas las cosas malas las estaba viendo buenas. Una ceguera espiritual, el diablo me estaba engañando de tal manera, pero Dios, que tiene tanta misericordia y que es grande en poder, Él me llamó, Él me rescató de eso. Siempre recuerdo cómo llegué a la casa del Señor, porque Él me llamó. Un día normal había sido, ajá. totalmente normal, a lo que yo digo normal es totalmente en el mundo, como uno dice, en cosas supuestamente normales de la vida. Me fui a acostar a dormir y cuando me despierto, siempre digo, el Señor obró en mi vida en el sueño, porque me desperté y el Señor puso fe en mí, porque necesitaba de Dios. Me desperté y sentía, necesito a Dios en mi vida, porque Dios es algo más de lo que yo pienso, más de lo que yo creo. Ahí me di cuenta, porque supuestamente yo sabía orar, ahí me di cuenta que, no es que me di cuenta, sino que de la forma que Dios trató conmigo en el sueño, que yo no lo recuerdo, reconocí en ese momento que no sabía hablar con Dios. Reconocí que lo necesitaba y que tenía que buscarlo, cuando anteriormente ni sabía yo que yo tenía que buscar a Dios. Pero Dios, en su misericordia tan grande que tuvo por mí, Él puso eso en mí, que tenía que buscarlo. Y bueno, me puse a hacer las cosas normales, eran las 9 de la mañana más o menos, estaba limpiando la casa. Y no le había dicho nada a mi marido, pero en mi mente estaba en eso, lo que estaba necesitando. Y bueno, mi mamá me manda un mensaje y me dice, Joa, me dice, el pastor va a venir el domingo a casa, ¿vos querés venir? Y ahí estaba la fe que Dios me había puesto en mí. Y le digo, sí, mami, voy a ir. Hasta ahora mi mamá dice, yo pensé que era mentira. Como tantas veces me habías mentido, pensé que era mentira. Pero no, era verdad, porque cuando ella me envió ese mensaje, ahí estaba la fe que Dios había puesto en mí, que tenía la certeza de que yo iba a conocer a Dios, la certeza de que iba a cambiar todo, la certeza de que iba a vivir con Dios, que era otra cosa, que ahí estaba lo que el Señor me estaba mostrando, que lo que estaba esperando. No lo veía, pero lo estaba esperando. Y bueno, estaba re gozosa, ahí empecé a estar re gozosa esperando a que llegue el domingo. Y el día domingo mi marido, como dio testimonio en el programa anterior, él no creía, no quería saber nada. Y bueno, hasta que bueno, le dije si quería ir, me dijo que sí, fuimos juntos. Y cuando llegaron los pastores, el pastor Joveralino, el hermano Fernando, se pusieron a orar y enseguida el Señor ministró, enseguida le entregamos todo al Señor, porque que reconocíamos, el Señor había puesto eso en nosotros, de reconocer que sin Él no somos nada, y que Él llenaba todo eso que estábamos necesitando. Era Él era Él en nuestra vida, esa luz que necesitábamos, y bueno, lo recibimos en nuestra vida. Y bueno, fueron creo que 2 reuniones más, y después no se pudo hacer más reuniones en las casas. Y eso había sido, no sé si agosto, septiembre. Y bueno, y con mi marido escuchábamos la radio, y siempre recuerdo que era al principio de noviembre cuando le digo a mi marido, ay, yo espero que abra la iglesia ya, porque necesito asistir, necesito que oremos, porque nosotros recién habíamos arrancado, recién habíamos recibido al Señor, y por ahí hablábamos, orábamos, pero no sabíamos más nada, no, era como quien dice, éramos bebés recién en el camino del Señor, y no entendíamos nada, pero escuchábamos la radio y nos gozábamos, pero estábamos deseosos de que puedan abrir la iglesia, de poder venir
a recibir la palabra del Señor, a poder conocer más de Dios, porque no conocíamos nada. Y bueno, justo estábamos escuchando la radio y dijeron que el jueves abrían y ay, re contentos los dos, una alegría. Y bueno, vinimos el jueves, éramos poquitos hermanos porque no se podía, por la distancia, que no se podía ver muchos hermanos. Y vinimos y creo que a las 2 semanas que que se abrió más normal, nos bautizamos y en menos de 5 días nos casamos por iglesia ante los ojos del Señor. Y bueno, desde ahí estamos acá por la gracia del Señor. Perseverando. El Señor es el que nos trae día a día. Muy agradecidos con el Señor. Y les quiero contar un testimonio muy grande de que el Señor hizo en mi vida. Pero también, para que falta un detalle importante. Así, fíjese que importante es la perseverancia, porque hay gente que tiene un poco aguante, digamos así, vienen 3 o 4 veces, o 2 o 3 veces y después abandonan y después caen en terribles problemas. Recién veo que una señora, una hermana, manda a pedir cadena de oración por su hija que está internada. Ellos vinieron, se bautizaron y después es como que se pusieron rebeldes, siguieron viviendo para ellos, para el mundo, no vinieron más a congregarse y ahora están en un problema porque Dios es celoso, no se puede burlar de Dios, nadie se puede burlar de Dios, ni nadie puede tomar en vano el santo nombre de Dios, porque tarde o temprano Dios te va a pasar factura, porque Él es justicia. Y entonces las personas que abandonan livianamente, a tarde o temprano les va a alcanzar el infortunio. Por eso Dios nos llama para un camino santo, para que vos dejes la vieja vida, pases de muerte, porque estamos en un estado de muerte espiritual, a una nueva vida espiritual. Por eso dejar toda esa vida vieja, esa vida de pecado, esa vida de vergüenza, porque después cuando uno está realmente en el Espíritu de Dios, se avergüenza de los pecados que cometía antes, se avergüenza de esa vida que llevaba antes. Y por eso esta vida es maravillosa. Como me decía, es mejor que comer un postre exquisito, delicado, ¿no? Y hermana, tú contaste todas las enfermedades que tenía. Bueno, tú seguiste congregándote fiel hasta ahora. ¿Y qué pasó con las enfermedades? Desaparecieron, gloria a Dios. Más o menos a los 6 meses, 4 meses de que... Gloria a Dios. Aleluya, sí, gloria a Dios. Más o menos a los 4 meses que me estaba congregando fielmente, reunión tras reunión, se trajo esta palabra de Isaías 53. Ajá, sí. Y que dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Dice la pregunta. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Y está hablando del Señor Jesús. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Amén, sí, amén. Y así lo tenía yo, porque sin conocerlo, sin saber de su palabra, también porque no, lo que conocía de él no era por la palabra, sino por lo que los hombres decían y por lo que los hombres exponían, ¿no? Porque lo conocía por películas, por novelas, así lo conocía yo. Y yo decía, ¿por qué fue herido? ¿Por qué era abatido? Y está exactamente acá la palabra, ¿no es cierto?
Sí, y el Señor Jesús fue herido y fue abatido por nuestras enfermedades, porque Él se las llevó, y Él sufrió nuestras dolencias, dice, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y acá en la iglesia, el siervo de Dios nos enseña a que nosotros nos tenemos que aferrar a la palabra de Dios y creer en la palabra de Dios. No lo que vemos, no lo que vivimos, sino la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad. Y me agarré tanto a esa palabra que el Señor se llevó mis enfermedades y sufrió mis dolencias. Y entonces me empecé a declarar sana para la gloria de Dios, sana para la gloria de Dios. Y bueno, cuando alguien me preguntaba por ciertas cosas, decía, no, estoy sana, para la gloria del Señor estoy sana. Y aunque mi cuerpo no se había pasado, cuando esta palabra el Señor me la reveló, eran 4 meses más o menos que me estaba congregando, y recién a los 2 meses en mi cuerpo se reveló la sanación, gloria a Dios. Y así sucesivamente, mes tras mes, fueron pasando cosas que revelaban mi sanación, ¿no es cierto? Ajá. Pero recién ahora en octubre, septiembre del año pasado, en 2022, volví con mi médico de cabecera y me volvió a hacer todos los estudios, todo análisis, todo completo, más o menos tardó 1 mes en todas las cosas, y para la gloria del Señor, sana. Me dice, no tenés tiroides, no hay tiroides. Y el médico se sorprendió porque la tiroides no se cura médicamente. Los ovarios poliquísticos es un trastorno hormonal de por vida, se trata pero no se sana. Y para la gloria del Señor estaba sana, gloria a Dios. Y bueno, del reflujo no me lo hice, pero no tengo nada, yo ya no me atoro con nada, como puré de papa, como polenta y no pasa nada, gloria a Dios. Así que dése cuenta usted, escuche el testimonio, ¿no? Porque desaparecieron todas las enfermedades. Cuando la persona se pone en obediencia a la palabra de Dios, todos los males empiezan a huir, se van de la persona. Los males son la cosecha de la desobediencia. Cuando la persona está en desobediencia, y es como tener una casa llena de lauchas o de ratas, están todas muy felices allí, jugueteando y rompiendo todo. Pero cuando la persona se pone en obediencia, huyen todas, es como que usted pone un veneno que las mata todas o que las dispersa todas. Y así son las enfermedades. La persona cuando empieza a venir, bueno, tiene que guardar silencio y adorar a Dios y buscar a Dios. ¿Qué es buscar a Dios? Es la presencia de Dios, el Espíritu de Dios que venga sobre tu vida. Dios está entre nosotros en todos los cultos, porque allí Él da testimonio de que Él está entre nosotros cuando sentimos su presencia. Eso es Dios, es la gloria de Dios que nos envuelve. Yo pensaba hoy en este pasaje que dice, bueno, nosotros todos, como quien se mira en el espejo a cara descubierta, ¿no? ¿Y qué es lo que vemos? Nos vemos a nosotros mismos en ese espejo que es Dios. Nosotros mismos nos vemos en medio de esa gloria, de esa presencia de Dios y le alabamos, ¿no? Y por eso que no es que tenemos que hacer ninguna cosa rara, simplemente buscar esa presencia de Dios y meternos en ella. La presencia de Dios viene y estar en la presencia de Dios es un milagro, porque el Espíritu de Dios empieza a sanar, empieza a libertar a la persona, a deshacer los males, a deshacer todo daño sobre la vida de las personas. Entonces no es que usted viene un día y se sana y se va, o viene un día y no se sana porque no tenía fe, ya yo no voy más, todos son mentiras porque no me sané. No, usted tiene que venir a estar en su presencia. Antiguamente los profetas, yo digo, qué preciso los profetas, qué grandioso el tiempo de los profetas, con qué exactitud, con qué precisión hablaba, por ejemplo, el profeta Isaías, ¿no? Con qué precisión, cómo narraba la muerte del Señor Jesucristo. Por ejemplo, el profeta David, que era el rey David, hablaba hasta de los gemidos
de los quejidos del Señor, todo profetizó. Digo, qué grandioso y fue ese tiempo también, pero ahora es un tiempo más grande, porque ahora tenemos a Dios con nosotros. Ahora Dios viene a nosotros en cada culto. Él está allí, nos metemos en esa presencia, nos gozamos, le alabamos, cantamos, lloramos, hablamos el lenguaje angelical en los cultos, y es un tiempo tan precioso. Eso usted no lo va a encontrar mirando fútbol, no lo va a encontrar yendo al baile, no, porque es como que está en medio de una jauría de perros pulguientos. Usted va y se llena de pulgas también. Una vez había tanto piojo en Uruguay, yo viajaba en un colectivo a la noche y los bancos del colectivo estaban todos llenos de piojo. Y yo viajé una noche y cuando me bajé, porque dormía en el colectivo, cuando me bajé me picaba la cabeza. Y cuando llegué a la casa donde iba, le pedí para pasar el baño, me lavé la cabeza y tenía como 8 piojos. O sea, el hecho de venir sentado, se me metieron los piojos. Y yo digo, así es cuando las personas van a los bailes, van a los centros de diversión. Allí no está Dios, allí está la presencia de los espíritus malignos, de los demonios. Y como la gente no tiene discernimiento, no tiene percepción de esto, son afectados. Y después tienen las consecuencias de todas esas cosas. Entonces, en la iglesia no ocurre eso, sino que los demonios gritan, huyen, los expulsamos, las personas quedan libres y son realmente bendecidas. Pero lo más importante, porque ¿qué habría pasado si la señora Juana acá, cuando fue la primera vez, después no hubiera venido más a la iglesia? Hubiera estado en la misma condición, no habría cambiado nada. Y si ella viniera durante un mes a la iglesia y después deja de venir, mire, 2 años estuvo perseverando, y cuando fue a hacerse el estudio había desaparecido todos sus males. O sea que todo ese gasto, esa inquietud, ese sufrimiento, ese dolor, ese sobresalto, porque aún decían los médicos que eso iba a traerle cáncer al cuerpo, profetas de Satanás, que me perdonen los médicos si me están escuchando, pero a veces la ciencia no entiende el mundo espiritual, aunque ahora hay más conocimiento, y muchas veces los médicos te dicen, mira, eso no es para medicina, anda a alguna iglesia que oren por vos y seguramente te vas a sanar de ese mal. Pero antiguamente no se creía nada, pero ahora lo están creyendo un poco más. Pero amado, amada, que tú que estás viniendo, tú que estás sufriendo, perdón, te invitamos a que te acerques, a que vengas sin ningún temor. Nadie te va a agredir, nadie te va a asaltar, no, venir a tener un encuentro espiritual con Dios. Y cuando gustes de la benignidad y del poder de Dios, te aseguro que no vas a querer dejar más este camino. Alabado sea el nombre del Señor. Sigue hablando, hermana, luego ya está. Amén. Sí, para el Señor no hay nada imposible, tenemos que perseverar, pero es una perseverancia linda, agradable, porque verdaderamente yo no hago nada, es el Señor el que me trae. Le doy gracias al Señor porque Él es el que pone en mi corazón el poder llegar, el poder estar acá, el poder venir a alabarle, el poder recibir de Él y día a día crecer espiritualmente, porque el Señor nos va revelando su palabra y me da tanto gozo la palabra del Señor, porque día a día el Señor me enseña cosas nuevas. Y en los momentos difíciles porque no digo, sí, el Señor me quitó enfermedades, el Señor llenó ese vacío en mi vida, pero también hay veces que en la vida cotidiana pasan cosas, suceden cosas, pero ahí está el Señor, y el Señor me enseña a verlo a Él, y no estar viendo el problema está ahí, bueno, pero el Señor también está ahí conmigo, y yo le doy gracias al Señor porque espero en Él, y estoy con Él, y es algo tan lindo, porque muchas veces pienso, si esto me pasaría sin estar con el Señor, sin haber conocido al Señor,
la situación no sería la misma. Y le doy gracias a Dios por eso, porque está conmigo y me está sosteniendo y me da fuerza, me da palabra también de aliento. Y qué mejor que, porque ahí muchas veces escucho, yo llevo solo eso, pero que recibamos al Señor y no vamos a estar más solos porque es el Señor con nosotros. Algo tan lindo